Quiero leer contigo el versículo 4 del Salmo 23. En esta traducción, en esta revisión de la Reina Valera contemporánea, fíjate cómo dice: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno. Quiero que notes la palabra, y ahorita voy a hacer énfasis en esto. Como dice, no temo. No temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. La meta de nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios es que avancemos a las colinas, a los pastos altos, a donde Dios nos lleva, valles que su sola presencia nos indican o nos invitan al temor. Nuestros temores son reales y todos los tenemos. Y son realmente algo donde muchas veces aprendemos a vivir por ello, aprendemos a vivir con ellos. Por ejemplo, uno sale en su auto, yo salgo en mi auto y desde que me bajo del auto, ¿qué hacemos? Lo cerramos, ¿no? Y muchas veces a mí me pasa, camino unos cuantos metros, vuelvo a sacar el control el control remoto del auto y vuelvo a asegurarme que esté bien cerrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos un temor de que si el auto queda abierto, entonces alguien puede llegar, tomarte algo del auto o tomarte el auto completo, ¿no? De la misma manera, tú cierras tu casa o cierras tu negocio. ¿Por qué? Porque tenemos temor de que alguien entre, de que alguien hurte, de que alguien haga algo que te afecte. Ahora, cuando hablamos de esto, hablamos de algo muy práctico. Es más, Jesús dijo en los evangelios, dice, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En este tiempo, en este mundo, los ladrones siempre van a estar presentes. Y de lo que Dios nos quiere recordar, y aquí es a lo que quiero llegar, el miedo, el temor, es algo que enfrentamos continuamente y de muchas formas. ¿Podemos vivir sin estar así constantemente afectados por este temor? El pasaje dice en la versión 60, no temeré mal alguno. ¿Podemos vivir así? ¿Puede el miedo dejar de ser mi enemigo? Bueno, Jesús dice sí, y entonces te invita a caminar con Él. Ahora, pero para que tú puedas tener la total seguridad en que Dios está contigo, en que Dios te va a guardar, en que, como dice David, no temeré mal alguno, Él tiene que obrar en ti para que tú estés confiado, para que tú estés seguro, para que tú realmente estés llegando al Señor a descansar. Muchas veces llegamos con el Señor Jesús y llegamos con el problema, llegamos con la circunstancia que nos confunde, con la circunstancia que nos preocupa. Y llegamos con Él y decimos, Señor, aquí está, traigo esto. Aparentemente confiando en el Señor, pero no estamos descansando. No estamos realmente llegando al punto de decir, Dios, quiero descansar y sé que en ti puedo descansar. Llevarnos a esa condición requiere realmente el trabajo de Dios en nuestra vida, que solamente se produce cuando el corazón decide creer. Cuando de una manera clara, consciente, voluntaria, nos arrojamos al cuidado del Señor. ¿Y sabes? Esto es un milagro. Sí, Dios lo hace, pero lo hace sobre la base de que tú decides, voy a confiar en Dios. En el Nuevo Testamento, para poner otro ejemplo práctico, Dios le dice a los creyentes, ¿está alguno enfermo entre vosotros? O sea, la enfermedad es algo que afecta a todos, ¿no? Hay una invitación, dice, llame a los creyentes, el pasaje dice, llame a los ancianos de la iglesia, aquellos que tienen tiempo caminando con el Señor, que han experimentado, que han vivido, que están seguros que Dios responde. ¿Sí? Entonces, Dios nos está invitando a que nosotros avancemos a ese lugar en el cual estamos seguros que cuando acudimos a Dios con nuestras circunstancias, con nuestros problemas, con nuestra carga, es ahí donde Él nos dice, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Ven a mí,
déjame que yo la lleve. Y tú camina entonces tranquilo, libre, seguro a mi lado. Porque entonces ya sabes en la experiencia, disfrutas en la experiencia que Dios responde. A medida que tú caminas con Dios, que tú vas avanzando en obediencia y en confianza a esto que Él te va invitando, ¿sabes qué vas a notar? Vas a ir notando que Dios va haciendo lo que Él promete en tu vida. Él lo va haciendo, Él lo va construyendo, Él va cumpliendo su promesa de estar contigo y entonces, al ir avanzando en esta relación con Él, tu seguridad en Él crece. Mayor es tu confianza. Porque finalmente nuestro caminar por la vida fue dejando marcas, fue dejando huellas, fue dejando impresiones. La vida sin Cristo fue dejando en tu vida huellas, impresiones, huellas, por ejemplo, de inseguridad, huellas a lo mejor de depresión, huellas de infelicidad, de desesperanza. Son huellas, son marcas que el Señor Jesús dice, ahí están, pero yo puedo sanarlas, yo puedo darte la victoria sobre ellas. Son marcas de esa vida que atravesamos o que vivimos sin Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios, a caminar con Dios, problemas van a venir, y muchos. Pero Dios dice, voy a estar contigo. Y eso hace la total diferencia, el total cambio entre cómo enfrentamos los mismos problemas antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, y es totalmente diferente. La persona sin Cristo enfrenta las dificultades solo. Y entonces las dificultades lo aplastan. Las dificultades lo vencen. Es derribado por ellas. Cuando venimos a Cristo, cualquier circunstancia adversa, contraria en nuestra vida, es nada más la oportunidad para ver cómo Dios cumple su promesa. Voy a estar contigo, yo te sostengo. Esa es la total diferencia que hace en los problemas conocer a Dios, caminar de la mano del Señor y caminar agarrado. Me acuerdo cuando mi hija mayor empezó a caminar, ella estaba bien confiada de que iba agarrada de algo, iba agarrada de un llavero, ¿no? Así, agarraba su llavero y empezaba a caminar. Su mente seguramente la remitía hacia la idea de que iba agarrada como cuando iba agarrada del papá o de la mamá, ¿no? Y de repente ni cuenta se dio que ya iba agarrada de un llavero. Y así vamos por la vida, agarrados de nuestro llavero. Y Dios dice, no, quiero que aprendas a vivir en la confianza, pero que te agarres de mí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a vivir la vida? ¿La voy a vivir confiado? ¿La voy a vivir en la seguridad que Dios me ofrece? Dios me dice, voy a enfrentar problemas, voy a enfrentar aflicciones, voy a enfrentar necesidades. ¿Cómo las vas a vivir? ¿En el estrés? ¿En la tensión? ¿En la preocupación de los hombres, de las personas que no conocen a Dios, que no tienen en quién descansar? ¿O vas a decidir avanzar a apropiar la promesa? Dios está conmigo. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios conoce mi necesidad y Dios quiere mostrarte, quiere hacerte real que está contigo. Podemos tener la entera confianza en el pastor. Y este pasaje, la parte en la que hoy me quiero concentrar, es que nos habla de que podemos tener la confianza, además, en la palabra del pastor, que aquí se representa como la vara. El pasaje dice, tu vara de pastor me alienta. Y eso es lo que más necesitamos en los problemas, el aliento de Dios. ¿No dice Jesús en el Nuevo Testamento, el buen pastor su vida da por las ovejas? Yo pongo mi vida por las ovejas, nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso significa que no hay circunstancia, no hay problema, no hay situación que tú vivas que te pueda separar de la mano de Dios, que te pueda separar del proyecto de Dios. Y entonces Dios nos dice, puedes estar plenamente confiado en mí, en mi habilidad para sacarte adelante. Pero todas esas promesas, ¿dónde están? Están en la Biblia. Por eso la vara del pastor, en este pasaje que estamos estudiando, representa la Biblia. La Biblia que nos permitió conocer a Dios.
La Biblia, que después de conocerlo empezamos a leerla, empezamos a estudiarla y nos ha permitido ir desarrollando nuestra relación con Él, fortaleciéndola, creciendo en ella, que nos ha permitido afirmar lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios promete. Por eso la Biblia es esa vara del pastor que alienta, que protege nuestras vidas. Yo te decía, la vara del pastor representa su poder y su autoridad. Es importante entender esto, recordarlo, porque muchas veces pensamos, sí, Dios tiene el poder. Pero hay una combinación. Dios tiene el poder, pero también quiere tener la autoridad sobre nuestra vida. A veces Dios no puede darnos el poder para tener victoria sobre ciertas circunstancias, sobre ciertas debilidades, porque no le hemos permitido tener la autoridad sobre nuestra vida. Si yo quiero experimentar el poder de Dios, tengo que estar comprometido a someterme, a obedecer a su autoridad. En el capítulo 20 de Hechos, encontramos que Pablo va dirigiéndose a Jerusalén. Y en camino a Jerusalén, él se queda de ver en Mileto con los creyentes que lo acompañaban. Y además manda llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso. Pablo los llama ahí a las playas de Mileto y les empieza a dar una perspectiva de lo que viene adelante. Cuando tú lees ese pasaje, después te pido que lo leas con detalle, Pablo les empieza a decir, ya no me van a volver a ver. Pablo también les dice, voy camino a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar. Nada más el Espíritu me ha confirmado que me esperan cárceles, tribulaciones. O sea, fíjate las noticias, ¿no? También les dice a estos creyentes, de ustedes mismos, en su futuro van a venir problemas, se los aseguro. Pero Pablo les dice algo que es así bien importante. Pablo les dice, yo no he rehuido compartirles el Evangelio sin cesar. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, les he compartido su palabra de una manera constante, abierta. Y por eso Pablo les dice, yo estoy limpio en cuanto a ustedes. Ahora vamos a llevarlo a nuestra experiencia. Nosotros cada semana escuchamos, yo te comparto el Evangelio, te comparto la invitación del Señor Jesús a iniciar una relación personal contigo. A ti que ya la has aceptado, te invito constantemente a vivir en obediencia, a avanzar en la entrega, a vivir en las delicias que es servir al Señor y dejar que Él guíe tu vida. En un sentido, Dios constantemente está levantándose delante de nosotros a través de su palabra y nos dice, esto es lo que espero de ti, que me sigas, que me obedezcas. Vamos a pensar en esto. Si hoy fuera el arrebatamiento, si durante este tiempo de este estudio el Señor Jesús decidiera regresar, mi mayor deseo es que todos fuéramos arrebatados. Que en este momento tú y yo nos pudiéramos encontrar con el Señor Jesús en el aire, ser llevados a su presencia, que nadie se quedara para ver lo que será la terrible tribulación. Pero ¿sabes? Sería ingenuo de mi parte pensar que todos los que escuchan, que todos los que siguen así esas enseñanzas de la palabra, todos ya han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y porque no quiero ser ingenuo en cuanto a esto, yo voy a seguir insistiendo, te voy a seguir invitando, te voy a seguir avisando lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque yo entiendo mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad como creyente. Tú tienes una responsabilidad hoy que estás escuchando. Creyente o aún no creyente, tú tienes una responsabilidad. Si ya conoces a Dios de manera personal, tu responsabilidad es avanzar conforme a la luz que has recibido. Si aún no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador personal, tu responsabilidad es ¿qué voy a hacer respecto a esto que Dios dice? No lo que dice Arturo, lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a mi responsabilidad delante de Dios, si yo no te hablo, Dios me va a poder decir aquel día que yo esté en su presencia, ¿por qué no les hablaste? ¿Por qué no les dijiste que la eternidad era real?
que había un cielo y un infierno esperándonos. Nada más esas dos opciones. ¿Por qué no les hablaste del arrepentimiento? ¿Por qué no les hablaste de la entrega? ¿Por qué no les hablaste de las delicias de la obediencia? Y yo no quiero que el Señor Jesús me pregunte esto. Yo quiero que el Señor Jesús realmente, si algo tenga que señalar en mi vida, no sea, te quedaste callado. Porque qué fácil, qué a menudo se presentan así ante nuestra mente las excusas para no hablar de Jesús. ¿Y cuántas veces perdemos esas oportunidades como creyentes por tonterías? Ay, es que qué tal que se ofende. Es que ya le he compartido mucho. Si amas a esa persona, si amas a esa relación, y ahí están personas muy cercanas a nosotros, tus padres, tus hijos, que aún no han recibido a Cristo y que Dios te quiere recordar, háblales de su destino eterno. Pablo dice a tiempo y afuera de tiempo. Pero a ti, que hoy estás escuchando, si tú hoy todavía no eres salvo, Dios te invita a ti, todavía puedes tomar esta decisión, asegurarte delante de Dios. Porque si estamos hablando de la seguridad que Dios ofrece al que pone su vida en sus manos, si podemos hablar de la certeza que circunda la vida, que rodea la vida de aquel que pone en Dios su confianza, quiero decirte que esto parte de la base de que tú ya hayas iniciado una relación personal con Dios. Si no lo has hecho, esto es imposible que para ti sea una realidad. Y Dios quiere que sea una realidad. Entonces el primer paso es, voy con Dios, me arrepiento, le entrego mi vida y entonces inicio una nueva vida caminando con Dios. Por eso el apóstol Pablo a estos líderes de Éfeso les dice, yo estoy limpio porque yo les he predicado sin cesar de día y de noche estas palabras. Pero ahora les da la estafeta. En este momento Pablo les está diciendo, ahora no me van a volver a ver. Ahora la responsabilidad es de ustedes. Hechos 20, 29 y 30. Pablo les dice, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Básicamente habla de las personas que entran a hablar cosas que nos hacen perder la confianza en la palabra de Dios, que nos hacen dudar de ella. Impresiona que las palabras de Pablo son de vosotros mismos. Se van a levantar personas que hablen cosas perversas para arrastrar aún a los discípulos. Ahora, esto que Pablo les está compartiendo, aunque sin duda les produjo temor, te voy a decir algo, no era la intención de Pablo que ellos tuvieran temor, sino que realmente la intención de esos pasajes en la Biblia es para que nosotros nos mantengamos firmes, enfocados, puestos los ojos en el único lugar de donde sabemos que puede venir nuestra confianza. Porque Pablo aquí les está diciendo, yo me voy a ir, no me van a volver a ver, voy a enfrentar tribulación y prisiones en Jerusalén. De ustedes mismos se van a levantar personas que hablen cosas malvadas. Oye, y entonces, ¿de dónde me agarro? Precisamente a ese punto es al que Pablo quería llevar a los creyentes y lo que hoy Dios quiere compartir con nosotros. No importa si algunas personas deciden dejar de seguir a Cristo. No importa lo que pase dentro o fuera. Tú puedes tener una total seguridad en el cuidado de Dios. Y ese cuidado de Dios, Él lo expresa a través de su palabra. La palabra es la que hace esto. Fíjate las palabras de Pablo ahora en el versículo 32. Dice Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santificados. Ahí está el lugar seguro.
No importa las circunstancias que vivamos, la palabra de Dios no falla. Esa es la palabra que tenemos a nuestro alcance. Ese es el motivo por el cual nos reunimos, aunque sea de forma virtual, a escuchar, a entender, a aprender de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que hace el trabajo en los creyentes. No la hace, la palabra de Dios no es una obra humana. No la hace el hombre, la hace Dios. ¿Quieres saber cómo está tu relación con Dios? Deja que la palabra te examine. Por ejemplo, David en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, examina mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos muestra lo que está mal. Ese es su trabajo. La palabra de Dios siempre va a estar buscando limpieza en nuestra vida. Pero la palabra de Dios no nada más limpia, no nada más da seguridad. La palabra de Dios hace muchas cosas. Pablo, en la carta a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos da un resumen así bien práctico de lo que hace la palabra, la vara del pastor en la vida del creyente. Dice el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para esos caminos de justicia, para esas sendas de justicia que Dios ya ha preparado. La Biblia, de principio a fin, es inspirada por Dios y tiene un trabajo que hacer en nuestra vida. Pero ese trabajo que tiene que hacer en nuestra vida, tú y yo somos los responsables de permitirlo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es una extensión del brazo poderoso de Dios. Pero si yo no dejo que la palabra de Dios haga el trabajo en mí, ¿y cómo es dejarlo? Si no la obedezco, si no la aplico, si no la llevo al terreno de la experiencia, entonces, ¿cómo va a ser la palabra de Dios su trabajo en mí? Si Dios me dice, a través de mi palabra es como yo te tomo de la mano y como te guío. Si yo no voy a la Biblia, ¿cómo me va a guiar Dios? ¿Cómo voy a saber qué hacer en las circunstancias? Si yo no me agarro de la palabra de Dios para descansar ante los compromisos, las responsabilidades, los retos que te presenta la vida, ¿cómo voy a aprender a descansar? En Mateo, Jesús dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Y dónde aprendemos? En la Biblia. El poder de Dios está en la palabra, pero no fluye así. No lo podemos recibir por ósmosis. Ya tengo mi Biblia y ya la bajé aquí en la aplicación del teléfono. Ahora sí, poder de Dios. Así no pasa. Así no se recibe el poder de Dios. Dios dice, yo te doy poder para vencer tu debilidad. Te doy poder para vencer el pecado. Te doy poder para vencer lo que de otra forma siempre te ha ganado la batalla. La palabra de Dios explica que las cadenas del pecado son muy fuertes. Que las celdas en donde el pecado puede meter al hombre son cerrojos de acero. Pero que el poder de la palabra es mayor. Dice el Nuevo Testamento, mayor es el que está en ustedes, en el creyente, que el que está en el mundo. ¿Por qué el creyente puede seguir sometido a un problema, a un pecado, a una debilidad, cuando no quiere someterse a la palabra? Cuando el creyente es obediente a la palabra, las cadenas, por fuertes que sean, se convierten como cadenas de papel por el poder de Dios. Pero aquí hay una palabra clave. Dios dice que nos debemos someter, es decir, una acción voluntaria. Voluntaria, un asunto de voluntad. Y entonces es cuando Dios nos da el poder para vencer el pecado. Nos da el poder para vencer la tentación. Y es la manera como Dios te mantiene agarrado de la mano. No agarrado del aire, no agarrado del llavero, agarrado de la mano del Señor.
Pablo dice aquí en 2 de Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Por eso nos reunimos a estudiar la Biblia, porque Dios quiere enseñarnos una nueva manera, una manera de Dios, la manera divina en la que podemos vivir. Yo quiero creer que cada vez que tú vienes así a escuchar la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, es porque quieres aprender qué es lo que Dios quiere que tú hagas. No que te vengas a informar de lo que la palabra de Dios dice, sino qué estás tomando, aunque sea una cosa, una pequeña cosa cada semana, de lo que Dios quiere que yo empiece a hacer. Así es como la palabra de Dios enseña. También la palabra de Dios dice que ella es la que redarguye. La palabra redarguir significa que Dios nos muestra el error de algo que podemos estar, tener o hacer, que estábamos inconscientes de que eso no le agradaba, de que eso nos hacía daño. Entonces, cuando Él trabaja a través de la Biblia, nos muestra, oye, esto que pensabas que no tenías ningún problema con ello, te está afectando, te está robando, te está impidiendo avanzar. Eso es lo que Dios hace cuando dice que Él redarguye. También la palabra de Dios dice que Él quiere llevarnos, instruirnos. Esta palabra instrucción se parece mucho al término enseñanza, pero tiene sus peculiaridades. El pasaje dice instruirnos en justicia. Muchas veces lo que yo considero que es lo que debería ser, Dios dice, yo tengo otro plan, yo tengo otro proyecto. Y lo que yo considero justo, muchas veces dista por mucho de lo que Dios me enseña, esta es mi justicia. Pero yo me puedo perder concentrándome en lo que yo considero justo y dejar de ver lo que para Dios es lo justo. Y te voy a poner un ejemplo bien práctico, porque todos los que aquí estamos somos hijos. Y fíjate lo que le dice Dios a los hijos en Efesios 6:1. Les dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Esa es la justicia de Dios. Ese es el mandamiento, el proyecto para los hijos. Mi justicia humana me puede decir, ay, pero es que Dios, tú no conoces cómo es mi mamá. Tú no conoces a mi papá. Y Dios dice, a ver, aquí no hay letras chiquitas. Aquí no hay cláusulas de excepción. Aquí no hay condiciones. Dios dice, hijos, obedece a tu padre porque esto es justo. Y si nosotros vamos a la Biblia con esta mente, con esta idea, a ver Dios, tú enséñame, tú instrúyeme, te vas a dar cuenta que entonces como hijo, como padre, como hermano, como amigo, en cualquier lugar, en cualquier rol que vivas cotidianamente en tu día a día, Dios dice, esta es la forma en la que tienes que vivir. Y Dios es bien práctico, te dice, marido, compórtate así, esposa, compórtate así, hermano, compórtate así, amigo, compórtate así. La manera de Cristo de vivir la vida. Y muchas veces te vas a dar cuenta que el vivir así choca con lo que tú dices, ay, pero es que yo no creo que sea justo. Y Dios no está buscando que tú creas que sea justo, está buscando que le obedezcas. ¿Quieres progresar en tu vida cristiana? Tienes que empezar a ir a la Biblia como algo a obedecer y no a racionalizar. A decir, ay, esto sí me gusta. O esto sí se compagina con lo que yo considero justo. Como creyentes no podemos prosperar si la palabra de Dios no es la que tiene la autoridad, la última palabra sobre nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, yo quiero enseñarte, yo quiero corregirte, yo quiero redarguirte, yo quiero enseñarte a enfrentar lo que te va a presentar la vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos útiles.
pero además quiere que estemos completos. Fíjate una vez más, 2 de Timoteo 3:17, dice el pasaje, a fin de que el hombre de Dios. Yo pienso que si tú estás escuchando este estudio, este tiempo delante de la palabra de Dios, es porque tú quieres lo que Dios, tú anhelas lo que Dios tiene para ti. Bueno, aquí te dice Dios lo que Él tiene para ti. Él quiere que tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y es una persona que Él describe como enteramente preparada para toda buena obra. El pasaje usa una palabra, perfecto, que significa maduro, que significa completo. Porque estamos completos en Cristo, estamos completos en la palabra. ¿Cuándo estamos completos? Cuando la palabra es atendida, cuando la palabra es creída, pero principalmente cuando la palabra es apropiada. Si yo no la llevo a la práctica, poco, nada me va a quedar de lo que yo voy escuchando. ¿Cuándo recuerdas una enseñanza? Cuando decides vivirla. ¿Cuándo la enseñanza transforma tu vida? Cuando decides obedecerla. Y entonces es cuando vemos que la palabra de Dios transforma vidas, transforma familias. Y si vamos haciendo así el círculo más amplio, es cuando vemos que la palabra de Dios puede transformar nuestra sociedad, nuestro país. Pero todo empieza con una decisión personal de Dios. Yo quiero que tu vida sea transformada por mí. Y la invitación entonces es, vive en la palabra. Medita en la palabra. Obedece la palabra. Cuando Josué estaba por entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida, a punto de cruzar la última frontera natural que los separaba de la tierra que Dios juró a sus padres, con esa gran responsabilidad, Dios se dirige a Josué y le da unas palabras claves. Dios quería que Josué y todo Israel experimentaran la victoria en lo que venía adelante. Y entonces Dios se asegura que lo que escuche Josué sea lo que verdaderamente necesita para lo que va a vivir de ahí para adelante. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en este libro, está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que notes algo que es bien práctico. El mandamiento es, nunca se apartará de tu boca. Es decir, que esto ya está hablando, aquí Dios ya está hablando de algo que ya conocías, que ya habías leído, que ya habías reconocido delante de ti. Es más, si nos vamos así a lo estricto, habla de lo que ya has memorizado. Porque no dice, nunca se apartará de tus ojos la Biblia, como dándonos la idea de que tenemos que estar todo el tiempo leyendo la Biblia. Sería imposible que Dios nos pidiera eso, que todo el tiempo estuviéramos leyendo la Biblia. Pero Dios sí es bien práctico y dice, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? Porque si ya la leíste, ya la meditaste, ya la memorizaste, te puedes levantar e ir a enfrentar tu día, ir a enfrentar tu vida, ir a enfrentar tus circunstancias y la palabra va a ir contigo. Y entonces cuando venga el ataque, cuando venga la tentación, cuando venga el temor, cuando venga lo que venga, tú vas a poder agarrar la palabra y en tu mente o en tu corazón o con tu boca, Dios, tú dices esto. Tú prometes darme descanso. Tú prometes darme seguridad. Tú prometes darme lo que en este momento, esta circunstancia, me quiere robar, me quiere quitar.
Pero yo tengo que conocer primero la palabra, tengo que haberme alimentado primero de ella para que en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, la palabra pueda fluir de mi boca. Si tú te esperas al momento de la prueba para en ese momento, ay, voy a buscar mi Biblia porque seguramente ahí voy a encontrar la respuesta, pues ya vas tarde. Ya vas tarde. El Señor Jesús, después de ser bautizado, dice la Biblia, que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y sabes qué hizo el diablo? Dice la Biblia que después de 40 días Jesús tuvo hambre, en su humanidad Jesús tuvo hambre. Y entonces llega el diablo y le dice, Jesús, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Aquí te traje unas piedritas, ¿no? Conviértelas en pan, sacia tu hambre. Jesús en ese momento no dice, a ver, espérame, diablo, déjame ver, por aquí había un versículo que se aplica muy bien para este asunto, ahorita lo busco, ¿no? Jesús enseguida dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra en la boca del Señor Jesús. En su humanidad, cada tentación que el diablo le lanzó al Señor Jesús, el Señor Jesús la responde con la palabra. La enseñanza no puede ser más práctica para nosotros. Tú y yo no vamos a tener victoria en la vida como creyentes si la palabra no está en la plataforma de lanzamiento para poderla pronunciar con la boca. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si el diablo ha logrado que tú no pases tiempo en la Biblia, leyendo, meditando, memorizando, el diablo ya lleva una enorme ventaja en tu vida. El diablo, si algo quiere, es separarte de la palabra. Si te separa de la palabra, te está separando del pastor, porque en este caso el pastor y su palabra es lo mismo. La palabra es la extensión del pastor. El mayor ataque del diablo sobre tu vida es quitarte el tiempo de la palabra. Es más, te hace pensar, ay, ¿para qué la memorizas? La puedes agarrar en el teléfono en cualquier momento, le pones el buscador y ahí ya sabes cuál es el versículo que necesitas. Ese no es el plan. El plan de Dios no fue un teléfono inteligente. El plan de Dios es un corazón inteligente, un corazón sabio, un corazón que decide, yo voy a guardar la palabra de Dios en mi corazón. Dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el corazón inteligente, ese es el corazón sabio. La palabra de Dios es la Biblia, es su autoridad, es su poder. Hace todo esto que ya comentamos y mucho más, pero no lo puede hacer en un corazón que no decide someterse voluntariamente al señorío de Cristo. ¿Podemos estar seguros en Cristo? Definitivamente. No hay otro lugar donde podamos tener la seguridad que solo Cristo ofrece. Entonces hay que darle a su palabra el lugar de privilegio, el lugar primordial que Dios le dio, que el Señor Jesús enseñó con su propio ejemplo. Y que nosotros, si aspiramos a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, enteramente preparado para lo que Dios planeó para ti y para mí, claro, tú tienes que cumplir tu plan, y yo tendré que cumplir el mío. Ni yo puedo cumplir el tuyo, ni tú puedes cumplir el mío. Pero en ambos casos, ese plan se desarrolla, se fortalece, se puede lograr, se puede alcanzar, si la palabra tiene el lugar que Dios quiere en tu vida. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Guarda su palabra. Es la que te puede dar la victoria, es la que te puede hacer alcanzar la promesa de la última parte de Josué 1:8. Y todo lo que hace, prosperará. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por este tiempo en el cual tú nos recuerdas la importancia
de someternos a tu palabra, a esta vara del pastor que tiene el poder, que tiene la autoridad, que quiere darnos la victoria constante sobre lo que cada día enfrentamos. Y te queremos pedir, Dios, un corazón obediente, un corazón que sea capaz de reconocer cuánto terreno hemos cedido a otras actividades, a otras cosas que nos han robado el tiempo, que nos han quitado el tiempo en el cual tú querías enriquecer de una manera contundente nuestra vida. Déjanos recuperar. Permítenos avanzar al proyecto que tú tienes para cada uno. Y sin duda esto empieza, como hoy nos lo has recordado, dándole el lugar a tu palabra, a tu vara, a través de la cual tú quieres alentar nuevamente nuestra vida. Danos la gracia, danos la disciplina para leer tu palabra y memorizarla todo el tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.